Muy bien, pues el sermón del día de hoy, ¿verdad? Pues sigue en la epístola de Gálatas, así que si tienes tu Biblia te voy a pedir que me acompañes ahí al libro de la carta de Gálatas. Ahora, dicho sea de paso, este no es uno de esos, yo creo, top sermones que cualquier predicador quisiera predicar, porque hablas un poco como de ti mismo, ¿no? O sea, en el sentido de que hablamos de liderazgo, de temas ahí como un poquito complejos, porque a veces tienes que darte un poco de tu posición o la manera en la que esto se relaciona con la iglesia. Pero sin lugar a dudas, esto nos da estándares a todos nosotros que yo creo nos van a hacer mucho bien entenderlos y entender cómo funcionan en la iglesia local. El liderazgo es sin duda, o más bien no es una tierra para cobardes. Y eso pocas veces se nota más que en la guerra, ¿cierto? Imagínate un líder en la guerra que tenga miedo de estar ahí, pues eso arruina bastante todo lo que se está ejecutando. Seguramente has visto alguna película donde hay un típico líder ahí muy malo y siempre, pues por su culpa, muchos sufren y padecen. Ahora, lo bueno fuera que eso se quedara en películas, pero ha pasado a lo largo de la historia. Uno de los mayores ejemplos de un líder cobarde en la historia militar fue un mayor del ejército en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Lloyd Fredendall. Y Fredendall era conocido por ser un hombre necio, terco, crítico y que no asumía responsabilidad por nada de lo que pasaba en el campo, ¿verdad? Si una táctica había salido mal por su mala planeación, él le echaba la culpa siempre a los que le ejecutaban. Si algo salía mal, era culpa del clima, etc. Así que él tenía la misión de derrotar a los alemanes en África, pero pues estaba realmente sufriendo bajas desastrosas porque sus tácticas eran malas, sus planes eran confusos, incluso cuando los comunicaba por radio dicen que era tan confuso su manera de comunicar bajo el pretexto de que él no quería que los alemanes lo entendieran. Entonces no lo entendían ni los alemanes ni sus propios soldados, decían, no entendimos nada, y él escudaba su plan porque decía, no, es que lo estoy codificando para que el enemigo no lo pueda entender, y pues literalmente sus tropas estaban siendo masacradas a montones. Y lo peor de todo es que él tenía su búnker subterráneo a 112 kilómetros de distancia del frente de combate, ¿no? Entonces imagínense que la guerra fuera aquí en Tijuana y él estaba encerrado en Ensenada, en un búnker bajo tierra protegido por baterías antiaéreas con 300 soldados a su disposición solo para protegerlo y proteger su pellejo. Y Eisenhower, que en ese momento, futuro presidente de Estados Unidos, en ese momento general, fue en una ocasión al frente a buscarlo, ¿verdad? Porque se enteró que ahí no había progreso. Y no lo encontró por ningún lado. Y le dijeron, pues está allá, ¿no? En su búnker. Y Eisenhower se sorprendió porque dijo que nunca había visto un general tan preocupado por su propia seguridad en toda su historia militar. Y por supuesto, lo dieron de baja. Y pusieron en su lugar a George Patton, probablemente uno de los generales más famosos de la historia militar de Estados Unidos. ¿Han escuchado de él? Probablemente. George Patton, búsquenlo, ¿no? Imagínense, le apodaban sangre y agallas, ¿no? Porque era muy valiente, muy entrón. Y eso, por supuesto, marcó una diferencia porque no nada más cambió la historia de ese combate, sino que ganó, de hecho, África a los nazis. El liderazgo, sin duda, marca diferencia. Y hay una frase de George Patton que resume muy bien esta idea, que es la siguiente. Un líder es alguien que sabe el camino, camina por el camino y muestra el camino. Un líder es alguien que sabe el camino, pero aparte camina en ese camino y te muestra cómo poderlo hacer. Sin duda, el mayor ejemplo de liderazgo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Y en segundo lugar, después de él, es Pablo. Pablo es una persona que muestra características muy importantes de alguien digno de ser considerado líder y sobre todo de ser seguido como líder. Y el pasaje del día de hoy vamos a hablar sobre ese tema. La mentalidad de Pablo de liderazgo, los problemas de liderazgo que pueden provocarse en una comunidad y la manera en que nosotros como iglesia local podemos relacionarnos con el liderazgo de una iglesia y el liderazgo para con nosotros como miembros de una iglesia también, ¿sí? Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a leer Gálatas 4, versículo 12 al 20. Gálatas 4, 12 al 20. ¿Estamos ahí? Ok, lo voy a comenzar a leer. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo.
No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando estoy yo con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. ¿Qué pasaje? Como el sermón de la semana, el pasaje de la semana anterior, Pablo aquí no está apuntando, si se dan cuenta, tanto a la mente. Él está apuntando ¿a dónde? Al corazón. Su argumento va más para tratar de convencer el corazón de estas personas. Ahora, ¿por qué? Recordemos solo brevemente qué está pasando en Galacia. En Galacia habían llegado falsos maestros que predicaban un falso evangelio, que era el siguiente. Para tú obtener salvación, debes creer en Jesús y guardar la ley. Cuando hagas estas dos cosas, entonces serás salvo. Entonces la fórmula de ellos era guardar la ley, creer en Jesús, más creer en Jesús igual a salvación. El evangelio, como hemos visto, el evangelio que Pablo le predicó a los Gálatas y que creemos nosotros, es un evangelio distinto. El evangelio nos dice, fíjense, cree en Jesús, eso es igual a ser salvo y eso es igual a obedecer la ley, obedecer a Dios. El orden es totalmente distinto. Nosotros creemos en Jesús y aseguramos nuestra salvación por la fe, y entonces nuestra vida desea, por el poder del Espíritu, obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, eso está aquí pasando, y Pablo entonces, después de muchos argumentos lógicos y teológicos, ahora les habla al corazón y les dice todo lo que hemos leído hoy, porque yo por ejemplo, leo esto y pienso mucho como cuando tienes una conversación o una tipo de discusión con alguien que amas. Y tú tratas de convencerlo de tu plan, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que le estás diciendo, no, es que mira, si le hacemos así, esto y el otro, o si me dejas ir, o no sé, ¿verdad? Típica negociación de hijos con papás, o tú con tu esposa. Están ahí negociando un tema que tú quieres convencer. Y por más que llenas de argumentos, ves que la otra persona te sigue diciendo, no, o sea, no me tienes convencido. Y hay una frase que la otra persona te puede decir que te pone a pensar mucho, y es la siguiente: haz lo que quieras. Ya haz lo que quieras, ¿verdad? No me preguntes, ya haz lo que quieras. Y sin argumentos lógicos, apuntó a tu corazón y por poco te desconvence, ¿no? Dices tú, tú estuviste ahí intentando convencer, pero te dicen, haz lo que quieras, no me interesa, ¿verdad? Al cabo te manda solo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Dices tú, ya apuntó ¿a dónde? Al corazón. Ya se fue, la lógica ahí quedó en una segunda categoría. Y Pablo, cuando está aquí hablando, habla con tal manera, y si tú lo lees entre líneas, con tanta indignación, que casi es imposible no ver que esas personas no se estén convenciendo de lo que le está provocando a Pablo, lo que pasa en la iglesia de Galacia. O sea, él les dice en este pasaje, antes les ha dicho insensatos, torpes, ¿verdad? Cosas bastante fuertes, pero ahora ¿cómo les dice? Hijos, sufro por ustedes, les suplico, quisiera estar con ustedes. ¿Cuál fue la gran sorpresa de Pablo? Pablo nos cuenta en este pasaje que cuando él llegó a la iglesia de Galacia, él fue bien recibido. La primera vez que él llegó a predicar las buenas noticias, dice que fue debido a una enfermedad. Ahora, no sabemos qué pasó exactamente. De alguna manera, una enfermedad que Pablo padecía, algunos creen de los ojos, es teoría, no se sabe bien, lo orilló a llegar a esta región, quizá por el clima, quizá por la posición geográfica o los médicos de la región, no sabemos. Pero él estuvo ahí predicando el evangelio. Y estuvo ahí debido a esa enfermedad. Ahora, esto era una prueba en dos vías. Primero para Pablo como predicador, porque estaba enfermo y pues él podía priorizar, o me recupero o predico, ¿verdad? Pero él continuó predicando. Pero también es una prueba para los Gálatas. Imagínate que llega un médico que te quiere vender un multivitamínico súper recomendado, que hace maravillas, pero está en silla de ruedas, tiene un brazo todo tieso, no puede ni hablar bien. ¿Qué dirías tú de esas vitaminas? Pues como que está sospechoso, ¿no?
algo no cuadra contigo y lo que estás aquí tratando de vendernos. Imaginen a Pablo en la iglesia de Galacia predicándoles el buen mensaje de Jesús, de salvación, de reconciliación con Dios, y él todo enfermo. Para una mentalidad griega que la enfermedad y la tragedia era producto de la ira de los dioses, ellos decían seguramente de Pablo, pues así como que bendecido, no te ves mucho, ¿verdad? Pero eso fue una prueba que la fe venció y que el poder del Espíritu venció en los Gálatas. Y aunque Pablo estaba enfermo y les predicaba de esta manera, ellos recibieron a Pablo como si se tratase de recibir al mismísimo Jesús y escucharon el mensaje. Pero ahora Pablo está sorprendido porque esa humildad y ese entusiasmo se perdió. Antes ellos recibieron el mensaje con brazos abiertos, pero ahora lo están rechazando. Lo rechazan. Pablo se entera que ahora hay una nueva doctrina que está conquistando el corazón de los Gálatas y que está poniendo a Pablo en un lugar equivocado. Y Pablo, viendo eso y vislumbrando la oposición que seguramente su carta podía generar, les dice, ahora resulta que por decirles la verdad me he convertido en su enemigo. Ahora resulta que por yo querer su bien, ahora ustedes me consideran su enemigo. Te ha pasado seguramente, que tú querías hacer un bien y al final tú fuiste el malo de la historia, ¿no? Porque te metiste, porque trataste de hacerlo. Y uno dice, mejor no hubiera dicho nada, ¿no? Me platicaba alguien otro día, un señor del Uber, ¿no? Que le pasó algo bien curioso el año pasado, en el 8M, ¿verdad? Subió a unas muchachas que iban a esta marcha y las felicitó, ¿verdad? Inocentemente, felicidades por su día. Pues fue lo peor que pudo haber hecho, ¿verdad? Le rompieron los vidrios del carro, se lo rayaron. Todo por felicitar. Y él me decía, no, pues yo quería hacer el bien, ¿verdad? Porque ese día no se felicita, etc. Y me causó mucha curiosidad porque dije, wow, ¿no? Pablo está en una situación. Ahora resulta que por yo querer hacer el bien, me terminó afectando totalmente mi intención. Me he convertido en su enemigo, cuando antes era su amigo, su padre espiritual. Me he convertido en su enemigo por decirles la verdad. Y Pablo entonces los trata de entrar en razón y les dice, a ver, quisiera estar con ustedes para no tener que hablarles tan duro. Pero lo que están haciendo me tiene perplejo. Estoy impresionado que se estén desviando tan rápido de este mensaje. Ustedes son mis hijos, yo soy su padre. Tantas cosas hemos pasado y ahora se desvían. Y Pablo hace ilustraciones profundas. Versículo 19-20, fíjate, dice, queridos hijos, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Piénsalo un momento. Pablo se ilustra a sí mismo como una mujer en labores de parto. Ahora, los que saben un poquito de eso, si has vivido lo suficiente en este planeta llamado Tierra, sabes que los dolores de parto pues no son cualquier cosa, ¿verdad? Físicamente es algo bastante complicado que pasa en ese momento, ¿sí? Y no puedo decir más. Usen su imaginación. Pablo dice, sufro por ustedes dolores de parto. O sea, él sí iguala el sufrimiento que él tiene para los Gálatas como el de una madre para con sus hijos o su hijo o hija al momento del parto. Ahora, esto no es propio de Pablo. De hecho, Dios en la Escritura también a veces utiliza expresiones propias de la naturaleza femenina para explicar lo que siente. Por ejemplo, en Isaías 66:13, Dios le dice Dios promete, le dice a Israel, como aquel a quien consuela a su madre, así te consolaré yo a ti. Curioso, ¿verdad? Pudo haber dicho, así como Dios, como un padre consuela a sus hijos, pero aquí dice, como una madre consuela a sus hijos, yo te voy a consolar. O en Mateo 23, ese pasaje tan famoso que múltiples veces he citado, de Jesús, ¿verdad? Hablando en Jerusalén. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces quise arroparte bajo mis alas como la gallina a sus pollitos, pero tú no quisiste? Ahora, dicho sea de paso, ¿cuál es la idea que quiero transmitir aquí? Hay, sin duda, Dios no es que sea mujer, ¿verdad? Dios no es mujer o hombre en ese sentido. Pero hay sin duda características de la imagen de Dios que solamente las mujeres pueden reflejar y que Dios les ha dado a ustedes como mujeres la gracia de reflejar y que un hombre no puede reflejar de ninguna otra manera. Eso habla de lo grandioso que es el diseño de Dios al hacer nuestras diferencias, y es por eso que las mujeres en la iglesia y en la vida son tan importantes, porque solo a través de esta expresión de la existencia de la mujer nosotros podemos conocer también a Dios en ese sentido. Y Pablo dice, yo sufro por ustedes como una madre que sufre por sus hijos. Ahora, la idea que quiero transmitir es, vean el corazón de Pablo, ¿no? Vean el corazón de Pablo. Él realmente está sufriendo
No se ve como un CEO que sufre por sus empleados que se le van. No se ve como un pastor que perdió unas ovejas y que puede reponer. Él se ve como una madre que sufre por sus hijos que salieron de sus sufrimientos. Ahora, el argumento claro que es duro, ¿no? O sea, Pablo es como cuando tu mamá te dijera, porque soy tu madre, ¿no? O sea, ese argumento así como máximo de la mamá, ¿verdad? Soy tu madre por eso, ¿no? Soy tu mamá. Y Pablo usó un argumento de esa clase porque lo que está en juego aquí no es cualquier cosa. ¿Qué hay en juego aquí? Un liderazgo malo. Ahora, si eso es terrible, y simplemente veamos Latinoamérica, nuestro país, nuestra ciudad, veamos las familias de nuestra ciudad, lo que ha provocado poner un líder egoísta y que solo se preocupa por sus intereses en una posición que no le corresponde. Por tener un líder malo en medio de tu comunidad, de tu familia, de tu iglesia, donde quiera que tú y yo nos desenvolvamos, genera muchas problemáticas, mucho dolor. De este pasaje hay patrones que nosotros podemos deducir de un mal líder. Ahora, aquí hay que tomar nota porque todos nosotros, independientemente de lo querramos o no, estamos insertados en comunidades donde hay líderes. En la familia, por ejemplo, ¿verdad? Los padres, el padre de familia, en la escuela, en el trabajo. Hay siempre figuras que están organizando, liderando de una manera, empujando hacia adelante el movimiento, para bien o para mal, pero están ahí. Y debemos entender cuáles son los patrones incorrectos de un mal líder. Obviamente en Pablo vemos los correctos y vamos a pasar un poco más de tiempo ahí. Pero ¿qué patrones incorrectos vemos aquí? Pablo dice que esos maestros de Galacia eran líderes que su mayor interés era su interés personal. Esa es una característica de un mal líder. Un mal líder siempre va a buscar su interés personal sobre el interés de los demás. Y va a intentar por todos los medios posibles de ganarte. Es decir, caerte bien. Que tú pienses que él quiere un beneficio para ti, cuando en realidad lo que está buscando es un beneficio personal. Eso es lo primero que hace un mal líder. Un mal líder busca alejarte de otros líderes y de otras personas. Entre tus oídos sean más solo de su boca, mejor. Así que un mal líder, ¿qué va a hacer? Te va a decir, no escuches a tal persona. No veas eso, no leas eso. Tú, aquí lo que yo te diga, lo que yo estoy enseñándote, eso es lo correcto. Eso es la característica de un mal líder. No te dejes relacionarte con otros. Busca que solamente lo escuches a él. En el caso de Pablo, estos malos líderes le decían a los Gálatas, Pablo está loco, ¿no? Su mensaje está equivocado, no lo escuchen. Si les escribe una carta, porque le gusta escribir cartitas, ¿verdad? No lo escuchen, no lo lean. O sea, ustedes no le hagan caso porque él está equivocado. Esa es la segunda característica que aprendemos del texto de un mal liderazgo. La tercera es de que, por implicación, pues no te dice la verdad. Te va a decir lo que quieres escuchar. Pero también en la mentira va a ser muy mordaz. ¿Qué significa? Que bajo su esquema de verdad, que es falsedad, va a ser muy mordaz contigo de que hazlo, no hay opción. Esto es lo que tiene que ser. Y generalmente eso es una mentira. Porque cuando alguien te dice la verdad, eso te abre los ojos y te hace inteligente y te hace pensar y te hace cuestionar. Y eso es lo menos que un mal líder quiere hacer. Él quiere que lo sigas, no que lo cuestiones, no que pienses, que te calles y que estés detrás de su enseñanza. ¿Cuál es la otra cosa que aprendemos de estos malos líderes? Que no busca que te identifiques con él. O sea, no busca paridad. Él busca ser más que tú. O sea, él no quiere que tú te sientas su igual, ¿verdad? Oh, yo también siento así a veces, me siento mal como tú. No, hermano, le falta fe a usted, ¿no? Míreme a mí. ¿Cuándo me ha visto triste en la iglesia? ¿Cuándo me ha visto triste en la vida? Vístase bien, ¿verdad? Usar polo no es bueno, o sea... ¿Por qué? Tratan de, entre más sea la distancia entre él y tú, mejor. Entre tú seas el de abajo y él sea el de arriba, mejor. No trata la igualdad. Los maestros de Galacia le decían a esta gente, por favor, ustedes son gentiles, ¿no? Nosotros somos judíos, pero tú puedes ser como yo. No tanto, pero puedes acercarte a ser judío y guardar la ley. Es una característica de un mal liderazgo. Identifiquémoslo, porque cuando un líder trata de hacerte siempre menos o de marcar la diferencia en donde él está, o su posición, su puesto, sobre todo en la iglesia, eso provoca mucho daño. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? De prevención, ¿verdad? El día que entre nosotros pueda haber alguna de estas características, debemos decir, hey, eso no está bien, no es un buen liderazgo. Lo dijiste el 10
de marzo, ¿verdad? En el sermón de Gálatas 4. Bueno, tenemos referencia, está grabada la predicación. El punto es, nos está sirviendo porque Pablo nos está diciendo, abran los ojos, dense cuenta de esos malos líderes y vean mi manera de ser, cómo yo fui entre ustedes. Frank Herbert tiene una frase muy interesante sobre esto, el autor de Dune, ¿no? Dice, todos los gobiernos sufren un problema recurrente. El poder atrae personalidades patológicas. No es que el poder corrompa, sino que es magnético y atrae a los corruptos, ¿no? O sea, ¿qué es el punto de que el poder, como figura en sí, hace y saca lo peor de una persona. Entonces tenemos que tener cuidado a quién promovemos y la manera en la que lo promovemos. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Si una persona es egoísta, cuando sea líder va a ser no menos egoísta, va a ser más egoísta. Si una persona es mordaz cuando no es un líder, cuando sea líder, ¿cómo va a ser? Peor. Tenemos que tener consideración de esas cosas, porque darle a esa persona cierto poder lo puede, en lugar de beneficiar, arruinar por completo. Pero ahora, Pablo nos da características, por supuesto, de un buen líder. Se pone él como ejemplo. Y solo Pablo probablemente puede hacer eso porque es el apóstol Pablo llamado por Dios. Pero nos da buenos patrones de su liderazgo. Un buen liderazgo, en cualquier ámbito, cristiano sobre todo, su mayor interés es la gloria de Dios y tu bienestar. Un buen líder va a querer tu bienestar. Que tú estés bien espiritualmente, de salud, físicamente. Él quiere lo mejor para ti, para que tu vida glorifique a Dios y para que juntos Él y tú puedan ir siempre empujando en esa meta. Y ese buen líder, por lo tanto, está dispuesto a sufrir por ti para que Cristo sea formado en ti. Como Pablo. Él estuvo dispuesto y está ahora en este texto sufriendo por los Gálatas por su bien. Ahora, lo segundo que hace un buen líder siempre va a querer conectarte con otros líderes o con otras personas. ¿Por qué? Porque entiende que eso es para tu beneficio. O sea, yo les recomiendo y de verdad, escuchen otras predicaciones, vean otros predicadores, relaciónense con otros cristianos de esta iglesia o de otra. Porque en eso está el que nosotros como creyentes crezcamos y que cada día vayamos pareciéndonos más a Dios. Entonces, un buen líder trata de hacer eso, que generes conexiones, que tengas más personas con las cuales puedas crecer, que puedas tú ser, claro, para tu bien, ¿no? Alguien cada vez más comprometido con otros. Pablo, por ejemplo, no tenía ningún problema en que se hubieran relacionado con otros maestros. El problema es que esos son falsos maestros y lo que predican son mentiras. Y ahí, por supuesto, hay, en otro sentido, también un cuidado que un buen líder va a tener para ti, advertirte de los falsos y de la falsa enseñanza. Pablo también nos dice que un buen líder es uno que predica y enseña la verdad, aunque a veces pueda doler un poco. ¿Sí? Un buen líder te va a decir algo a veces que no te va a gustar, pero eso es una buena señal. Si tú tienes un amigo que todo lo que dice está de acuerdo contigo, no es tu amigo. Es imposible. Un verdadero amigo te va a decir, ¿sabes que yo no pienso igual que tú, no? Cuando no conoces a alguien, a veces uno tiene la confianza de decir, nah, estás mal, ¿no? Pero cuando conoces a alguien, que debería haber esa apertura de decir, oye amigo, eso que estás haciendo no está bien. Un buen líder, como quiere tu beneficio, va a presentarte la verdad, aunque a veces sea incómoda. ¿Pero por qué? Porque quiere curarte, quiere ayudarte, quiere ver tu progreso. Entonces, esa es una buena marca. Si te enojas de vez en cuando con tu pastor o con el predicador, porque hay cosas que dicen medio extrañas, bíblicas, ¿verdad? Por supuesto, probablemente es ahí. Es ahí porque estás escuchando algo que no está de acorde a nuestra naturaleza, pero de acuerdo a la palabra de Dios nos va a confrontar. Ahora, última característica. Hay muchas, pero es la última que rescato de este texto. Un líder busca la identificación. Él busca que tengas con él un suelo parejo. Pablo le dice a los Gálatas, al principio, yo me hice como ustedes. En 1 Corintios, Pablo explica muy bien eso. Él dice, yo a los griegos me hice como si yo fuera griego. A los judíos como si fuera judío, a los esclavos como si yo mismo fuera esclavo, y etc. Es decir, Pablo busca, y un buen líder siempre va a buscar identificación, que tú y él puedan identificarse. El mayor ejemplo es Jesucristo. Él no baja desde el cielo en una nube, ¿verdad? Como flotando, y nos dice, yo soy Dios, ustedes son mis hijos, obedézcanme a mí. ¿Qué hace? Se encarna en nuestra naturaleza, se sienta en un pozo y espera que una mujer llegue con él y así en el tú a tú le empieza a hablar y le dice, y la mujer se sorprende, le dice, ¿cómo es que tú, siendo quien eres, me estás cruzando una palabra? ¿Qué vemos en Jesús? Identificación. El buen liderazgo va a tratar de encontrar siempre un punto en común contigo. Y como humanos tenemos muchos puntos en común, se los adelanto, ¿verdad?
simplemente hecho de ser humanos, ser cristianos, ser pecadores. Hay cosas que todos nosotros estamos pasando como creyentes, que estamos trabajando como cristianos. Y eso es una buena señal. Es importante entender esta realidad porque no podemos negar que en la iglesia hay líderes, que en la iglesia Dios ha instituido de esta manera diferentes dones. En Efesios 4 Él nos dice que a Dios a cada uno nos dio dones diferentes. A unos hizo apóstoles, pastores, profetas, evangelistas. Y hay muchas listas de dones que nos muestran que cada uno de nosotros en cierta manera somos diferentes. Y esas diferencias debemos pues celebrarlas. ¿Por qué? Porque mismo Efesios 4 nos dice que esas diferencias esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, yo soy diferente a ti porque tú me necesitas. Y tú eres diferente a mí porque yo te necesito. Entre todos estamos aquí construyendo nuestra edificación como si fuéramos un edificio, ¿verdad? Cada quien está poniendo su ladrillo. Así que el fin realmente de cualquier liderazgo es servir a los demás. Un liderazgo que se sirve a sí mismo es un mal liderazgo, no debemos respaldarlo, debemos de hecho denunciarlo y no seguirlo claramente. Pero un buen liderazgo es aquel que busca servirte, que te dice y que entiende el propósito de la vida cristiana y que como Jesús quiere servirte. Porque Jesús dijo, los reyes de los gentiles quieren enseñorearse de los demás, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor, que sea el menor. Y el que quiera gobernar, que primero lo sirva a todos. Jesús dice eso en Lucas 22. Eso quiere decir que si buscamos mutuamente nuestra edificación, vamos a entender nuestras diferencias en la iglesia, vamos a entender cómo funciona el liderazgo en la iglesia, nuestra misión y cómo puede funcionar. Ahora, hay pasajes claramente que nos muestran qué es la misión de un líder en la iglesia. En Hebreos 13:17 hay un pasaje seguramente muy conocido, dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hay algunos de nosotros, la verdad, que no nos gusta sujetarnos pues a nada, ¿verdad? Y más cuando eres adulto. Como ya uno trabaja, es independiente, como que obedecer a alguien de a gratis sin sueldo, como que no, ¿verdad? O sea, a ver, ¿cómo que yo tengo que obedecer, sujetarme a alguien, hacerle caso a alguien? Pues ni locos. Pero la Biblia nos muestra este principio. Y así como la Biblia nos dice que no podemos amar a Dios que no vemos, si no amamos a las personas que sí vemos, yo creo que no podemos someternos a Dios que no vemos si los líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas, no podemos, y si los vemos, si quiere escucharlos, considerarlos o estar dispuesto a obedecerlos. Se requiere humildad, bastante. Se requiere entender, pero por eso otra vez necesitamos saber a quiénes estamos promoviendo como líderes en nuestras comunidades, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Se requiere humildad, sí, pero no más que la humildad necesaria para obedecer y sujetarnos a Dios. Obedecer a Dios no siempre es fácil, ¿sí? Obedecer a Dios y escuchar lo que Dios dice para nuestras vidas no siempre es sencillo, pero si creemos quién es Dios, si sabemos cuál es su propósito para nuestras vidas, por supuesto que decimos, pues aunque me cueste esto entenderlo, lo obedezco porque es Dios quien está en mi vida queriendo un bienestar. Y un buen líder va a querer eso siempre en tu vida. Ahora, para finalizar, ¿cómo se ve esto en nuestra iglesia local? ¿Cómo debería verse esto? Ya en términos un poquito más prácticos, ¿sí? Primero hay que entender ciertas cosas. La Biblia nos dice en muchos pasajes que debemos amarnos, ¿sí? Yo creo que los hemos leído todos. Ámense los unos a los otros, sopórtense, alégrense, lloren juntos. O sea, eso solo se puede cuando hay amor. Entonces, primero hay que entender eso. Nuestra comunidad, para funcionar adecuadamente, por pequeña que sea o grande que sea, tiene que tener mucha cohesión en el amor. Y amor implica amar, llorar, alegrarse, pasar tiempo juntos, es ser uno, ser una familia. Eso es lo primero que tenemos que tener en base para entender cómo funcionar como iglesia. Lo segundo es que la Biblia también nos dice y nos manda a que no nada más nos amemos, ¿verdad? O sea, la Biblia no nada más nos dice que estemos como pingüinitos ahí todos amontonados en la Antártida. Esa es una parte de amarnos, pero la segunda es animarnos, ¿verdad? Si el pingüino de al lado tiene el pico muy abajo, hermano, levante la cara, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Cómo está? Vamos a un café, platicamos qué tiene, cómo se siente. O sea, nos manda la Biblia a amarnos, pero también a animarnos, a estar el uno por el otro, que si veo que alguien está trastabillando con algo, lo ayudo.
Es como en la milicia, ¿verdad? Imagínate eso, la línea de combate, el frente de combate. Y tú puedes preocuparte por ti, ¿verdad? Tú y yo y mi fusil y al frente y el de al lado, ¿qué me importa, no? Pero al contrario, animarnos mutuamente sería, ¿cómo estás? ¿Ocupas algo? ¿Tienes frío? ¿Tienes municiones? ¿Estás listo? ¿Estás aceitado tu rifle? Déjame ir a la otra trinchera al lado. Y vas. Y, hey, ¿cómo estamos? Porque estamos mutuamente en este equipo, por amor, animándonos mutuamente. Entonces, amor, y luego ánimo mutuo. Y lo tercero, también por supuesto, cuidado, ¿verdad? No es nada más, estoy contigo en las buenas o en las malas, estoy también contigo cuando me necesitas, salgo a desquitar, ¿no? Otra vez, ayudo, te protejo. Eso se ve de varias maneras en la iglesia. Por ejemplo, cuando alguien está asistiendo poco a la iglesia, una manera en la que yo puedo amar, animarlo y cuidarlo es decirle, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido a la iglesia? ¿Estás bien? ¿Ocupas algo? ¿Sí? Si alguien tú ves que tiene un patrón de vida, un patrón en su vida de pecado, tienes que hacer algo, por amor. Tienes que decirle, hermano, creo que eso no está bien, ¿no? Ahora, ya hemos hablado de esto, cuando los de aquí que son miembros de la iglesia saben cómo funciona esto un poquito más, ¿verdad? Con el tema de la disciplina, etcétera. Pero el punto es que queremos nuestro bienestar y nos estamos protegiendo. Y cuando ponemos esas realidades de amar, de animarnos y de protegernos, entonces entendemos cuál es la función de un líder de la iglesia o un pastor. ¿Cuál es su función? Amar, animarte y protegerte. Y la Biblia nos dice que cuando tú y yo entendemos eso, lo hacemos de buena gana, tanto de ida y de vuelta. Porque como líder tú entiendes, ¿verdad? Que tu misión no es mandar a la gente, no es gobernar sobre la gente, ¿qué es? Amar, animar y cuidar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo animas a alguien en amor? Pues no con un látigo. Con amor es, ¿qué pasó? Estás ahí, eres insistente quizá. Pues sí, pero esa es la misión particular que el líder tiene en la iglesia. Pero por el otro lado, si yo entiendo que mi pastor, ¿verdad? Lo que quiere para mi vida es eso, ¿de qué manera yo lo voy a escuchar? Pues también diciendo, bueno, pues él quiere mi beneficio, ¿no? O sea, no está aquí nada más molestándome, no es que quiera nada más mi dinero, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero lamentablemente en algunos lugares sí, pero cuando esas cosas están en orden, todo funciona bien, porque significa que esas relaciones en las que nos hemos comprometido es para el beneficio mutuo y cuando las vivimos estamos funcionando. Así que como individuo, mi misión, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, para con mi iglesia, yo tengo una responsabilidad. Y mutuamente, la iglesia para conmigo, de amor y de aliento. Yo como individuo con el grupo y el grupo para conmigo. Ese es como miembro, ¿verdad? Yo para con la iglesia y la iglesia para conmigo. Esa es nuestra responsabilidad, amor y aliento. ¿Y cuál es la responsabilidad de la congregación para con el líder? Pues reconocerlo o equiparlo, ¿verdad? O no reconocerlo también y quitarlo también. Esa es la misión de la iglesia, está haciendo eso. La congregación, no un individuo, ¿quién? Como grupo, a nuestros líderes estamos equipándolos y también reconociéndolos o no reconociéndolos. Y tu líder, para contigo, ¿qué responsabilidad tiene? Pues amarte en lo individual, vigilarte, protegerte, animarte. Y nosotros, como individuos para con nuestro líder, pues obediencia, ¿no? Esa es nuestra misión, escuchar, decir, pues yo creo que este cuate quiere un bien para mi vida, ¿no? Y hay que hacer el trabajo más fácil, como dice Hebreos 13, porque Él vela por mi alma y Dios le va a pedir cuentas. Y eso es magnífico.